Voy a presentar una propuesta para realizar análisis visual de dependencia bivariada entre variables aleatorias continuas. Este es un trabajo conjunto con el doctor Manuel Rubio Sánchez del Departamento de Informática y Estadística de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Voy a hablar primero de scatter plots o diagramas de dispersión, como se dice en idioma español, que es usualmente la herramienta que se ocupa para representar o tratar de interpretar dependencias bivariadas entre variables. Luego tengo que hablar de funciones cópula y su importancia para el análisis y la cuantificación de la dependencia entre variables aleatorias continuas. Y presentaré después la propuesta de dplots o dependence plots que consideramos pues es mejor que los scatter plots para efectos de tratar de visualizar y comenzar a interpretar la posible dependencia entre dos variables aleatorias continuas y bueno, al final unas conclusiones de lo que estoy presentando. Bien, un diagrama de dispersión o scatter plot, como se le conoce en el idioma inglés, consiste en buscar representar las observaciones que tenemos de un vector aleatorio XY, ¿no? De variables que miden pues cantidades que nos resultan de interés y que sospechamos al menos que guardan algún tipo de relación o queremos saber si hay algún tipo de relación entre dos variables, ¿no? Podrían ser peso y estatura, podría ser tasas de interés y los rendimientos de una bolsa de valores, ¿no? O sea, de un mercado accionario, en fin, variables que miden algo que queremos investigar su dependencia y en nuestra fuente de información para hacer ese análisis pues son observaciones independientes e idénticamente distribuidas, es decir, una muestra aleatoria observada proveniente de esas mediciones, ¿no? Entonces, usualmente lo que hacemos es directamente con esas mediciones, pares de mediciones, pues lo que hacemos es representarlas como puntos en un plano cartesiano en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy poniendo un conjunto hipotético de puntos, ¿no? De valores de X y Y, entonces cada punto pues representa un par de observaciones, ¿no? Entonces aquí pues esto es lo que usualmente conocemos como un scatter plot de dichas observaciones, pues lo que buscamos o que usualmente decimos es, bueno, pues sí, como que si hay alguna relación entre las variables, ¿no? Digamos, para ciertos valores de X como que hay una tendencia a subir, luego a bajar, ¿no? Incluso quizás mentalmente ya estamos pensando en que existe alguna curva, ¿no? Que podría pasar, una curva suave, que podría pasar más o menos en medio de todos esos puntos y describir esa tendencia o esa relación entre las dos variables. Ahora, eso significa que esta curva, digamos, suponiendo que la pudiéramos estimar o obtener o deducir, ¿explica perfectamente la relación entre las variables? Pues claramente no, ¿no? Es decir, esta curva color naranja, ¿no? Que le voy a llamar la función f, pues no explica perfectamente, dado el valor de x, no me dice exactamente cuál es el valor de la variable y o y, ¿no? Pero podemos decir, bueno, pero es una aproximación, ¿no? O sea, entonces sí nos dice aproximadamente cuánto vale y obviamente pues hay un cierto margen de error que también se puede buscar modelizar con técnicas estadísticas. Pero bueno, cuando esto sucede, la realidad es que la variable y pues depende sí de x, o sea, evidentemente x está influyendo, sí dice algo acerca de la variable y, pero no nos dice todo, ¿no? O sea, hay cierto error alrededor de esta curva, pues que realmente se explicaría por otras variables que no están siendo consideradas, ¿no? O sea, variables que también influyen en y y que si conociéramos todas las variables que determinan a y, pues entonces sí podríamos tener una explicación muy buena. Pero aquí pues se están omitiendo, le estoy llamando variables W1, W2, ¿no? Que a lo mejor son variables que sé que debería de medir, pero que no pude medir, o que no tuve la información, o también pueden ir aquí variables que ni me imagino que podrían ayudar a hacer una mejor explicación, una mejor predicción
de la variable y. Entonces, como se omiten esas variables y nada más estoy midiendo la variable x y buscando ver su relación con y, bueno, pues entonces por eso es que tengo este tipo de comportamiento. Ahora, si yo les presento este diagrama de dispersión, ¿no?, entre dos variables, bueno, esto lo pregunté ante una audiencia de estudiantes de actuaría, en la que, bueno, pues les presenté estos datos y les pregunté, bueno, ¿ustedes qué opinarían? ¿Hay relación o no entre las variables? ¿Las consideran que hay algún tipo de dependencia o que son independientes? Y bueno, me contestaron que la mayoría opinaban que pues se veía como que son independientes, ¿no? Aquí no hay una relación evidente entre las dos variables, ¿no? Luego les presenté este otro gráfico de dispersión. Aquí la mayoría opinó que sí hay algún tipo de dependencia o relación entre las variables, ¿no? Especialmente porque, por ejemplo, para valores elevados de x y de y, pues hay una gran acumulación de puntos aquí en la parte superior derecha, pero que para valores menores, pues no hay tanta acumulación. Entonces, como que estos 4 cúmulos de observaciones como que les dieron idea de que hay algún tipo de dependencia. Entonces la mayoría votó porque son variables dependientes, ¿no? Luego presenté esta, e igualmente la mayoría de la audiencia coincidió en que había algún tipo de dependencia, ¿no? Digamos como que hay una tendencia a tener más observaciones hacia las orillas de este cuadrado que hacia el centro, particularmente en la esquina superior derecha, como que hay una tendencia a más concentración de puntos. En segundo lugar, estas otras dos esquinas. Y finalmente la esquina inferior izquierda pues es la que menos puntos tiene. Entonces también aquí la mayoría opinó que sí existe algún tipo de dependencia entre estas variables. Este es otro ejemplo. También aquí la mayoría de los asistentes opinó que sí existe algún tipo de dependencia o relación entre las variables, porque pues hay una concentración alta de puntos aquí en la parte superior y más hacia el centro que hacia los lados, ¿no? Y hacia abajo ya menos, ¿no? Pero como que sí vieron ahí algún patrón. Entonces también aquí opinó la mayoría que son observaciones de variables dependientes, ¿no? Y finalmente puse este ejemplo y también opinó la mayoría que son variables dependientes porque hay una fuerte concentración de puntos en la esquina inferior izquierda, ¿no? Es decir, para valores muy pequeños de ambas variables como que sí hay mucha concentración de puntos y conforme se alejan pues ya no tanto, ¿no? Bueno, pues la sorpresa fue que todos los ejemplos que acabo de presentar y varios más que estoy presentando aquí son independientes en todos los casos, ¿no? Aquí estoy, por ejemplo, poniendo 25 ejemplos diferentes de observaciones, ¿no?, de diagramas de dispersión de variables aleatorias que son independientes, ¿no? Aunque se vean distintas formas, todas fueron generadas de manera independiente. ¿Qué es lo que hace que se vean distintas unas y otras? Pues las marginales que use para cada variable, ¿no? Acá lo estoy poniendo en la parte izquierda, la columna está a la izquierda y la columna superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la esquina superior izquierda, pues estoy poniendo dos marginales uniformes, ¿no? Todas son independientes, entonces así es como se ve el scatter plot, que fue el primero que presenté y que aquí sí todo el mundo estuvo de acuerdo en que eran independientes, ¿no? Pero cuando presenté cosas como esta que estoy señalando aquí, ¿no?, que está en la posición 4,4 de esta matriz de gráficas, ¿no? Entonces aquí, pues lo que hice fue usar dos marginales bimodales, ¿no? Es decir, aquí tanto una como otra, pues tienen dos modas, ¿no? Entonces, esa bimodalidad en ambas variables provocó 4 acumulaciones de puntos, pero los puntos fueron simulados de forma independiente, ¿no? Sin embargo, aquí, pues esos patrones de comportamiento que realmente en este caso están determinados o influidos por las marginales, pues engañaron a varios de los asistentes a pensar que sí había algún tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy poniendo acá, que fue de las que mostré, ¿no?,
que está en la posición 5,3 en esta matriz de gráficas. Bueno, acá la marginal que estoy poniendo para la variable X, pues es una test student, ¿no? Que es unimodal simétrica, ¿no? Y en la variable Y, pues puse una Coomaraswamy, ¿no? Con parámetros tal que haya fuertes concentración, que hay dos modas, pero hacia los extremos, ¿no? Del intervalo 0,1. Entonces, eso es lo que provoca este comportamiento, pero fueron simuladas de manera independiente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que tenemos 25 ejemplos, 25 caras diferentes de lo mismo, ¿no? De la misma estructura de dependencia, que en este caso es independencia en todos los casos. Entonces, lo primero que podemos darnos cuenta con este ejemplo es que los scatter plots no son una representación única de un mismo tipo de dependencia, en este caso independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque mezclan dependencia con comportamiento marginal. Ese es realmente el problema de fondo. Ahora, ante este problema, es posible tener una representación única de la dependencia, es decir, que yo pueda decir, bueno, cuando las variables son independientes, así es como se va a ver esta representación visual de los datos, y si no se ve así, no son independientes, ¿no? Que no tengamos varias caras de lo mismo y que podamos resultar engañados. Bueno, la respuesta es que sí se puede, y vamos a ver justamente cómo. Y bueno, la herramienta fundamental para hacerlo, pues es entender lo básico sobre funciones cópula, ¿no? Que lo voy a tratar de decir de manera muy, muy resumida. Lo que da origen al concepto de función cópula, pues es el teorema demostrado por Abe Sklar en el año 1959. Este es un teorema de matemáticas, ¿no? O sea, digamos, se demostró en un contexto más general que el de las variables aleatorias y las funciones de distribución. Tuvo esa motivación, por supuesto, pero se demostró a un nivel un poquito más alto. Y luego ya después pues se baja o se particulariza para el caso que nos interesa de variables aleatorias, de distribuciones de probabilidad. Entonces, de la teoría básica de probabilidades sabemos que toda la información que requerimos sobre un vector aleatorio XY, en este caso, ¿no? Para poder hacer cualquier cálculo de probabilidades con este vector aleatorio, pues está en su función de distribución conjunta, ¿no? Que así usualmente se define. Bien. A partir de la función de distribución conjunta, por ejemplo, podemos deducir las funciones de distribución marginales o individuales de cada variable, ¿no? Por ejemplo, la de X, ¿cómo la obtengo? Pues calculando el límite cuando y tiene infinito en la función de distribución conjunta. Y así es como marginalizo la función de distribución conjunta para obtener la distribución marginal de X, ¿no? Y lo mismo para la otra, ¿no? Ahora, aquí lo que es importante recordar es que la función de distribución de X solo me explica el comportamiento individual de la variable X, ¿no? Solo me sirve para hacer cálculo de probabilidades de manera individual con la variable aleatoria X. La función de distribución de Y solo me sirve para hacer cálculo de probabilidades con la variable aleatoria Y. Estas funciones no tienen información acerca de cómo en un momento dado pudieran estar interactuando con alguna otra variable. Esa información está aquí en la función de distribución conjunta. Bien, pues el teorema de Sklar lo que resume, la principal consecuencia es que demuestra que existe una relación funcional entre la función de distribución conjunta y las marginales, ¿no? Es decir, en los cursos de probabilidad normalmente enseñamos que si tienes la función de distribución conjunta, la puedes marginalizar y obtener las funciones de distribución marginales de las variables que componen el vector aleatorio. Pero de regreso no se garantiza, es decir, el solo conocimiento de las marginales no me permite en general reconstruir la función de distribución conjunta, ¿no? Entonces, ¿qué información falta a las marginales para poder reconstruir la función de distribución conjunta de la cual provienen? Pues eso es justamente esa función llamada, bueno, que Abe Sklar bautizó con el nombre de función cópula. ¿Por qué función cópula? Porque habla de aparear
dos funciones de distribución marginales para obtener una función de distribución conjunta, ¿no? Y parte del teorema de Sklar es que si las variables aleatorias son continuas, ambas x y y, que es justamente el supuesto en el que estoy trabajando en esta presentación, pues entonces esta función cópula es única. Entonces esto implica que toda la información de dependencia entre estas dos variables aleatorias está en la función cópula subyacente, ¿no? Y esta función cópula pues tiene por dominio el cuadrado unitario. ¿Por qué? Porque se está evaluando en dos funciones, f de x, f de y, que calculan probabilidades. Cada una está en el 0, 1. Entonces por eso pues el dominio de la función cópula es el cuadrado unitario, ¿no? El intervalo cerrado 0, 1, producto cartesiano con 0, 1. Y su codominio pues es el 0, 1, porque al reconstruir la función de distribución conjunta, pues la función de distribución conjunta también es una probabilidad, entonces también es un valor en el 0, 1. Entonces, una función cópula incluso la podríamos graficar en R3 como una superficie en R3, ¿no? En un momento dado que está encerrada en este cubo unitario. Bien, entonces, ¿qué propiedades generales tiene una función cópula? Aparte de lo que ya mencioné, de su dominio y su codominio. Bueno, cumple estas condiciones de frontera, es decir, estos dos incisos A y B me están diciendo cómo se comporta cualquier función cópula en parte de la frontera de su dominio, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil de verlo, deducirlo a partir del teorema de Sklar. Voy a explicar, por ejemplo, por qué C de U1 es igual a U, o sea, se comporta como una función identidad. Porque recordemos que si mandamos, por ejemplo, a y a infinito, obtenemos la marginal de x, ¿no? F de x, ¿no? Entonces, pero acá en el teorema de Sklar, si y se manda a infinito, pues la marginal f de y cuando y tiene infinito es igual a 1, ¿no? Entonces nos quedaría c de f de x, 1, que sería igual a f de x. Entonces, si le llamamos u a f de x, pues obtenemos justamente esta propiedad, y lo mismo para la otra variable, ¿no? Y bueno, con un argumento similar te das cuenta que cuando alguna de las entradas es 0, pues toda la función cópula vale 0. Entonces, estas les llamamos condiciones de frontera porque toda función cópula, aunque unas difieran de otras, en la frontera todas valen lo mismo, en la frontera de su dominio. La diferencia está en cómo se comportan en el interior de su dominio. Y otra propiedad que se deduce es esta propiedad que se le conoce como propiedad 2 creciente, y que, bueno, para no entretenerme tanto, te diría que es como un concepto bivariado de función creciente, pero en ambas variables al mismo tiempo. Ahorita lo voy a mostrar en una gráfica para que resulte un poquito más claro esta propiedad 2 creciente, ¿no? Y de hecho esto que te estoy poniendo en pantalla es lo que normalmente se da como definición de lo que es una función cópula, ¿no? Cualquier función que cumpla con estas tres condiciones se le denomina función cópula y puede usarse para construir funciones de distribución conjunta por medio del teorema de Sklar. Otra propiedad que no es tan evidente a partir de esta definición, pero que se puede demostrar, se deduce también como un teorema, es que toda función cópula es uniformemente continua en su dominio. Entonces, si la graficamos como una superficie en R3, pues se va a ver así, como una función continua, ¿no? Bien, vamos a analizar, por ejemplo, el caso de independencia, ¿no? Que ese es como muy claro, ¿no? Entonces, ya partimos de que ya está demostrado por el teorema de Sklar esta relación funcional entre cualquier función de distribución conjunta y sus marginales por medio de alguna función cópula. También sabemos de cursos elementales de probabilidad que dos variables aleatorias son independientes si y solo si la función de distribución conjunta es igual al producto de sus marginales. Esto implica que necesariamente, por el teorema de Sklar, pues la función cópula subyacente, en el caso de dos variables aleatorias continuas independientes, pues debe ser esta función c de v igual a u por b. ¿Por qué? Porque a la hora de sustituir acá, en el caso de independencia, pues tengo el producto de estas marginales. Entonces tengo una única cópula que representa la independencia entre dos variables aleatorias continuas, ¿no?
Y dada su importancia, pues vamos a usar la letra mayúscula pi, pi por lo de producto, ¿no? A veces se le llama la cópula producto, algunos le llaman la cópula de independencia, pero bueno, pues dada su importancia usamos esta notación particular para referirnos a la única cópula que representa o que se asocia a un par de variables aleatorias continuas independientes. Así se ve la gráfica de esta función cópula u por b, ¿no? Como lo dijimos, pues es una función continua. Y vean ustedes lo que ya anticipábamos, cómo se comporta en la frontera de su dominio, ¿no? Cuando una de las entradas vale 0, la función vale 0. Cuando una de sus entradas vale 1, que es en esta parte, se comporta como una función identidad, ¿no? Una recta identidad. Y luego la propiedad 2 creciente. Todas las funciones cópulas se ven así, ¿no? Parten de aquí de 0 y simultáneamente van creciendo en ambas direcciones hasta llegar a su valor máximo en el punto 1, 1 y vale 1 ahí justamente, ¿no? Así se ve la gráfica de esta función cópula. Y bueno, pues ya pudimos ver en esta gráfica pues todas estas propiedades, ¿no? Las condiciones de frontera y esta propiedad de 2 creciente que adelante es como una impresión de que va creciendo en ambas direcciones simultáneamente. Bien, ahora vamos al caso opuesto, es decir, el caso opuesto a independencia o ausencia total de dependencia. ¿Cómo es la dependencia extrema o la máxima dependencia que podemos pensar entre dos variables aleatorias continuas, ¿no? Bueno, esto nos lo da un resultado que ya existía antes de la teoría de funciones cópula, que se conocen ahora como las cotas de Frechet-Heffding, ¿no? Ellos por distintos caminos, no es que fueran amigos, sino que por trabajos paralelos, cada uno obtuvo resultados que se traducen en términos de cópulas a esto, que toda función cópula está acotada superior e inferiormente por estas dos funciones, que aquí te pongo sus fórmulas, ¿no? Y que se puede demostrar vía la definición de cópula, pues que también son funciones cópulas, cumplen con la definición de ser función cópula. Entonces la cota superior le llamamos m porque es el mínimo, y a la cota inferior pues se usa la w porque es como una m volteada, ¿no? Entonces son las dos cotas y son las mejores cotas posibles porque en sí mismas son funciones cópula, ¿no? Entonces, bien. Ahora, ¿qué interpretación tiene? Es decir, ¿cuándo un par de variables aleatorias va a tener por cópula la cota superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cópula de un par de variables aleatorias continuas va a ser esta cópula M, si solo si existe una relación perfectamente determinada entre y y x con g, una función continua y estrictamente creciente. Es decir, que no tiene que ser lineal, simplemente con que sea estrictamente creciente. Entonces, en este caso, dado el valor de x, ya sabes el valor de y, ¿no? O sea, no hay otras variables que dejamos de medir, como en el ejemplo inicial que presenté, sino realmente x tiene toda la información para poder determinar el valor de y. Eso lo hablamos con una relación de dependencia extrema o máxima dependencia entre dos variables, que dado el valor de una puedo determinar la otra. Este es en el caso de que la función g que los relaciona es estrictamente creciente, y eso hace que tenga una inversa, es decir, aquí también aplicaría que dado el valor de y puedo determinar el valor de x, ¿no? Y para la otra cota, para la cota inferior, es algo análogo. La única diferencia es que la función g que las relaciona es estrictamente decreciente, pero igualmente, dado el valor de x, puedo determinar el valor de y, o calcular la inversa, y dado el valor de y, obtener el valor de x. Así es como podemos interpretar pues, las cuotas de Frechet-Heffding para cópulas, ¿no? Como casos de dependencia extrema. Y así se ven las gráficas de aquí a la izquierda, la cota inferior. Vean ustedes igual el comportamiento en la frontera, cuando una de las entradas es 0, vale 0, cuando una de las entradas vale 1, se comporta como una identidad y luego va como creciendo en ambas direcciones, ¿no? Aquí está la cota superior, igualmente el mismo comportamiento en la frontera y esta propiedad creciente. Quizás aquí vale la pena notar que aquí hay unos dobleces, ¿no? En este caso en la diagonal secundaria sobre el dominio,
en este caso sobre la diagonal principal, ¿no? Esto va a ser un detalle importante que comentaré más adelante, pero esto implicaría que en general pues las funciones cópula no son derivables en todos lados. Bueno, son derivables casi en todos lados. O sea, con frecuencia va a ocurrir que las cópulas puedan tener dobleces, ¿no? Y pues no serán derivables justo en ese doblez, pero normalmente es justamente sobre conjuntos de medida cero, o bueno, de área cero en este caso, ¿no? Bien, una propiedad muy importante sobre funciones cópulas es la de invariancia ante transformaciones crecientes, ¿no? Entonces esto se demuestra como un teorema. Si tenemos G y H, dos funciones estrictamente crecientes y continuas, se puede demostrar que la cópula asociada a un par de variables aleatorias X y Y continuas es exactamente la misma cópula que G de X y H de Y, ¿no? Entonces, es decir, la dependencia entre dos variables aleatorias continuas no cambia si a cada una por separado le aplicas una transformación estrictamente creciente. O dicho de otra manera, los vectores aleatorios X, Y y el G de X, H de Y tienen la misma dependencia, aunque probablemente tendrán distintas marginales, ¿no? Porque no necesariamente la distribución de X va a ser la misma que la de G de X, ¿no? Típicamente no, hay algunos casos particulares en que sí, pero típicamente no, ¿no? Entonces vamos a escribirlo así, ¿no? Que el vector aleatorio XY es equivalente en dependencia al vector aleatorio G de X, H de Y, a pesar de que tengan distintas marginales. Este resultado es importante por este corolario que ya va más enfocado a la propuesta que buscamos hacer en este trabajo, ¿no? Es decir, si ahora como función G utilizo la misma función de distribución de X y la misma función de distribución de Y, bueno, pues de cursos elementales de probabilidad ya sabemos que esto provoca, con el caso de variables aleatorias continuas, que f de X tenga una distribución uniforme 0, 1, que f de Y tenga una distribución uniforme 1. Entonces vamos a llamarle a este vector aleatorio un vector u, v, con u igual a f de X, v, f de Y, ¿no? Entonces, este es un sencillo ejercicio de un curso elemental de probabilidad, pero como consecuencia de la propiedad de invariancia, pues resulta que este vector aleatorio XY y este que está aquí, que tiene marginales uniformes, tienen exactamente la misma dependencia, es decir, la misma cópula, ¿no? Entonces podemos pensar en que este vector aleatorio f de x y f de y, pues es una representación única de la dependencia de XY en el cuadrado unitario. ¿Por qué en el cuadrado unitario? Porque las transforma al 0, 1. No importa cuál sea la función de distribución de origen, tanto de X como de Y, siempre que haces esta transformación, siempre va a ir a dar a una uniforme 0, 1. A eso me refiero que es una representación única de la dependencia de XY, pero sobre un cuadrado unitario, porque las marginales se vuelven uniformes 0, 1, y ya sin la influencia de las distribuciones marginales, ¿no? De hecho, el ejercicio que les presenté muy al inicio, para motivar este trabajo, lo que implica es, bueno, yo ya después de presentarles algunos ejemplos, pues les confesé que todas se generan de manera independiente, es decir, son 25 ejemplos de scatterplots de variables aleatorias independientes. Bueno, solo en el caso de la gráfica que está en la posición 1, 1, pues justamente eran dos marginales uniformes, independientes, y así se ven. Bueno, pues si a todos los demás casos les aplicáramos esta transformación a los puntos generados, se verían como una uniforme sobre el cuadrado unitario, ¿no? Es decir, cualquiera de estas aplicando esta transformación, inmediatamente se van a ver como la que está en la esquina superior izquierda, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que lo que se veía como varias caras de lo mismo, de la independencia, bajo esta transformación, todas se verían iguales, que es un poquito el objetivo inicial que nos planteamos, ¿no? Un siguiente corolario que necesito exponer para lo que vamos a plantear
es que si tenemos ahora un par de variables aleatorias U y B uniformes 0, 1, pero que tienen algún tipo de dependencia que estará representada por alguna función de distribución conjunta U, B, ¿no? Pues resulta que la fórmula de la función de distribución conjunta coincide exactamente con la de la función cópula subyacente. ¿Por qué es esto? Esto es muy fácil de verlo. Si recuerdas, la fórmula de la función de distribución marginal o individual de una variable aleatoria uniforme 0, 1, pues es la identidad, ¿no? Así es con U entre 0 y 1. Entonces, cuando tú aplicas el teorema de Sklar, en este caso, que tú sabes que la función de distribución conjunta de U y B es igual a la cópula de U y B valuada en sus marginales, pues como en este caso particular, por ser uniforme 0, 1 de las marginales, pues sustituimos pues, la identidad y esto provoca que sea igual a la cópula U, B, ¿no? Entonces a eso me refiero con que pues coincide perfectamente la fórmula de la función de distribución conjunta con la de la cópula. Entonces si tuviéramos observaciones de este vector aleatorio, podríamos verlas o pensarlas como observaciones provenientes de la cópula U, B, ¿no? Entonces esto es importante porque la transformación que mencioné en una slide anterior, ¿no? Es que este vector aleatorio, ¿no? que es de marginales uniformes y que se transformó a las variables originales XY, pues va a tener como función de distribución justamente a la cópula subyacente. Es decir, podemos pensar en esta transformación como que va a generar observaciones provenientes de la cópula de U y B, ¿no? Con U definida como f de x y V como f de y, ¿no? Pero también, por otro corolario que ya mencionamos, como es transformación creciente de las variables x y y, pues entonces es la misma que la cópula de x y y. Entonces podemos pensar en que las observaciones de este vector aleatorio serían observaciones de la cópula de x y y, ya sin la intervención o la distorsión de las distribuciones marginales, ¿no? Entonces, pues aquí está el corazón de la propuesta. Para visualizar dependencia entre dos variables aleatorias continuas, debes hacer un scatter plot, sí, pero de observaciones de f de x y de f de y no directamente de x y y como usualmente se hace, ¿no? Es decir, normalmente se tiene observaciones de x y lo primero es, a ver, un diagrama de expresión de x y luego ya se quiere interpretar. Pero ya vimos que puede ser engañoso y que eso está mezclado o distorsionado por las marginales de las variables. Entonces, si solo queremos visualizar la dependencia y empezar a sacar conclusiones sobre la dependencia entre dos variables aleatorias, sin la intervención, sin la distorsión de sus distribuciones marginales, pues antes de graficar los puntos x y y en un diagrama de expresión, les tenemos que aplicar esta transformación acá a los pares de observaciones, y eso es lo que deberíamos de ver como scatter plot, ¿no? Entonces, partiendo del teorema de Sklar, ¿no? Si ahora tenemos un vector aleatorio XY, como comencé esta presentación, y tenemos n pares observados de ese vector aleatorio XY, lo que hay que hacer es aplicar o transformar cada par de observaciones mediante la función de distribución marginal, ¿no? Y así ya tener un scatter plot de observaciones de la cópula, ¿no? Y bueno, si hay que estimar las marginales, porque con frecuencia pues se tienen observaciones de un vector aleatorio XY del cual se desconoce su función de distribución conjunta, se desconocen sus marginales, pues vas a tener que estimar las marginales, que lo puedes hacer de forma paramétrica o de forma no paramétrica. En ese caso, pues sea cual sea esa estimación paramétrica o no paramétrica de las marginales, pues entonces esa es la que usarías para transformar los datos, ¿no? Cuando sí conocemos las marginales, pues a estas observaciones de la cópula, pues se les llama así, observaciones de la cópula. Si tienes que estimar las marginales, a estas se les acostumbra llamar pseudo observaciones porque son una aproximación o una estimación de esas observaciones de la cópula subyacente, ¿no? Entonces, de esta manera, si queremos entender la dependencia entre dos variables aleatorias continuas, pues lo único que tenemos que hacer es aprender a visualizar observaciones de la cópula. Por ejemplo,
En el caso de independencia, que es de la función cópula, así se ven las observaciones de la cópula independencia, ¿no? Como uniforme en el cuadrado unitario. Entonces, ya que hiciste esta transformación que estamos sugiriendo, ya sea esta o esta, haces tu scatter plot de observaciones o pseudo observaciones de la cópula subyacente, y si se ve algo como esto, uniforme, bueno, pues una de dos: o las variables son independientes o no están muy lejos de serlo. O sea, a lo mejor la dependencia es muy débil y bueno, el ojo puede ser un poco engañoso, pero bueno, por lo menos ya tenemos una única representación visual de un scatter plot que nos habla de que hay independencia o que estás muy cerca de una relación de independencia, ¿no? Y para los casos extremos, ¿no? Lo que dijimos de las cotas de Fréchet-Hevding, que dijimos la cota superior habla de una relación estrictamente creciente entre las variables, no necesariamente lineal, ¿no? La cota inferior nos habla de una relación estrictamente decreciente entre las variables, no necesariamente lineal, pero a la hora de que tú graficas las observaciones o pseudo observaciones de una cópula M o una cópula W, se ven así, ¿no? Se ve en el caso de la cota superior como todos los puntos sobre una recta, ¿no? Con pendiente 1, ¿no? Una recta de identidad sobre el cuadrado unitario. Aunque la relación original entre las variables sea no lineal, en este caso así se ve. Y en el caso de la cota inferior se ve igual como una recta, pero sobre la diagonal secundaria. Recuerden que les dije que era importante entender que iba a haber una interpretación de este doblez, ¿no? En la función cópula, en el caso de la cota superior, sobre la diagonal principal. Bueno, es esto, porque esta es una cópula que se llama singular y que tiene toda la masa concentrada justamente en este doblez. Y en el caso de la cota inferior, pues justamente toda la masa está en este otro doblez, ¿no? Pero entonces ya tenemos los tres casos principales, ¿no? Cuando son independientes, así se ven las observaciones o pseudo observaciones de la cópula a partir de los datos. Si vemos algo así, quiere decir que la relación entre las variables es perfecta y además estrictamente creciente. Si vemos algo así, la relación entre las variables es perfecta y estrictamente decreciente. Y cualquier cosa intermedia, pues es algo justamente intermedio entre esas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo algunos ejemplos, no me voy a detener demasiado. Decíamos, si vemos algo como R1, pues decimos, bueno, pues o hay independencia o no está muy lejos. Si vemos como algo como R2, bueno, no son puntos que están perfectamente sobre la diagonal principal, pero están en general más cerca de la diagonal principal que de la diagonal secundaria. Entonces diríamos, pues estamos más cerca de una dependencia creciente, no perfecta, pero que se acerca a ello, ¿no? En el caso de R3, pues los puntos no están perfectamente sobre la diagonal secundaria, pero está mucho más cerca de la diagonal secundaria que de la diagonal principal, pues entonces esta relación está más cerca a una relación decreciente entre las variables, ¿no? Acá hay otros ejemplos, por ejemplo, aquí está combinado, ¿no? En R4 de repente hay relación creciente y decreciente, o por ejemplo en el caso de R7, ¿no? En el caso de R7 estaríamos hablando de que para la mitad de los datos la relación es creciente, pero a partir de cierto punto la relación se vuelve decreciente, ¿no? Si relaciones no monótonas entre las variables. Pero bueno, estos son los scatter plots que hay que ver, no lo de los datos originales, sino lo de los datos transformados para que sean scatter plots de las observaciones o pseudo observaciones de la cópula subyacente, ya sin la distorsión de las distribuciones marginales de las variables involucradas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo medimos? Porque esto de estar a ojo y decir, decía yo R1, decíamos, o son independientes o no están muy lejos. ¿Cómo sé si de verdad son independientes o están muy cerca y qué tan cerca? Entonces ahí viene la necesidad de medir, no quedarnos nada más con el aspecto visual, ¿no? ¿Cómo medir dependencia entre variables aleatorias continuas? Bueno, pues si ya tenemos el referente de la cópula pi o la cópula producto, que es la representación de la independencia,
pues entonces vamos a medir distancias entre la cópula subyacente de las variables y la que representa ausencia total de independencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan lejos estamos de la cópula independencia, ¿no? ¿Con qué idea? Pues que si dos variables aleatorias son independientes, pues buscaremos que esa distancia pues sea, o esperemos que esa distancia sea como sea que se defina, pues tenga que ser igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una única cópula que representa la independencia, entonces va a haber independencia sí, solo si esa distancia entre la cópula de las variables y la cópula producto pues es 0, ¿no? Ahora, ¿cuál es la máxima distancia que puede haber? Pues eso nos lo dan las cotas de Frechet-Heffding, ¿no? Es decir, las dependencias extremas. Ya dijimos que la relación entre dos variables es extrema o perfectamente determinable con G, una función creciente que las relaciona. Sí, solo sí, pues la cópula C de XY es la cópula M, ¿no? Entonces, esa distancia máxima en este caso para la cota superior pues sería la distancia, sea como sea que se decida medirla, entre la cópula M, la cota superior, y la cópula de independencia, y lo análogo para la otra cota, que es igual perfectamente determinable el valor de una variable dado el de la otra, pero vía una función estrictamente decreciente. Pues ahí habría que calcular cuál es la distancia entre la cota inferior y la cópula que representa la independencia, ¿no? Entonces hay varias formas de medir distancias, ¿no?, entre funciones. En este caso vamos a ocupar la distancia que se conoce como distancia L1, que es muy intuitiva porque al ser un integral doble del valor absoluto de la diferencia entre la cópula subyacente de las variables y la cópula producto, tiene la interpretación geométrica de que es el volumen que queda encerrado entre la superficie en R3 de la cópula subyacente y la superficie que representa la cópula producto de la cópula de independencia, ¿no? Entonces, de esta manera, la única forma de que esta distancia valga 0 por el valor absoluto es que C de XY sea exactamente igual a la cópula de independencia, como esperaríamos, ¿no? Y luego, a la hora que calculamos este integral doble para las distancias máximas, ¿no?, de pi a m, pues nos da un duodécimo. Y a la hora que la calculamos entre w y la cópula pi, también nos da un duodécimo, ¿no? ¿Esto qué significa? Estas son las dos cópulas extremas. Cualquier función cópula está encerrada o acotada inferiormente por esta que tengo aquí a la izquierda y superiormente por esta que tengo aquí a la derecha, ¿no?, la cópula W y la cópula M. Entonces, usando esta distancia L1, el volumen encerrado total entre esta superficie, la cota inferior y la cota superior, es de 1/6, ¿no? Y lo interesante es que la cópula producto parte ese volumen perfectamente a la mitad. Por eso, de la cópula producto hacia arriba nos queda un duodécimo y de la cópula producto hacia abajo, hacia W, nos queda otro duodécimo, ¿no? Bien. Entonces, fue así como Schweitzer y Wolf en 1981 propusieron como medida de dependencia, para no estar trabajando en una escala de 0 a un duodécimo, pues multiplicar esa distancia L1 por 12. Y así es como ellos dicen, bueno, pues entonces proponemos como medida de dependencia entre las variables aleatorias continuas X y Y 12 veces ese integral doble, que es el volumen encerrado, ¿no? Aquí el valor absoluto lo que hace es, no me importa si de repente vas por arriba o por abajo de la cópula producto, yo voy a sumar el volumen que queda encerrado entre estas dos superficies sin importar si va por arriba o por abajo o hay cruces, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ventajas tiene y propiedades tiene esta medida de dependencia? Bueno, primero, siempre existe para cualquier par de variables aleatorias continuas. Y esto es muy importante decirlo, que siempre existe. ¿Por qué siempre existe? Porque la cópula siempre existe. El teorema de Sklar nos garantiza que existe y que además es única en el caso de variables aleatorias continuas. Entonces, si la cópula siempre existe y tenemos una medida definida en términos de cópulas, pues entonces siempre vas a poder calcular la dependencia entre dos variables aleatorias continuas. Esto es muy relevante porque, por ejemplo, el tan popular coeficiente de correlación lineal o de Pearson, ¿no?,
no siempre existe, porque depende de la existencia de varianzas de ambas variables. Entonces, con que una de las variables no tenga varianza finita, ya no se puede calcular el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Por ejemplo, si una de las variables es una Cauchy o es una Pareto con cierto valor de sus parámetros, pues ya no puedes calcular el coeficiente de correlación de Pearson, no es válido, ¿no? Sin embargo, la cópula siempre va a existir y esa es la ventaja con esta medida de dependencia en contraste con Pearson, que siempre existe para cualquier par de variables aleatorias continuas, ¿no? Pues va a estar encerrada en 0,1, por eso la multiplicamos por 12, ¿no? Nada más por comodidad de tener una escala de 0 a 1. Ahora, aquí por construcción lo que tenemos es que esta medida de dependencia me va a reportar el valor 0 si y solo si las variables aleatorias son independientes. Es decir, esta sí caracteriza la independencia y va a valer reportar valor 0 solamente en el caso de que haya independencia. Esto no te lo da el coeficiente de correlación de Pearson. Es bien sabido que si las variables son independientes, la correlación de Pearson es 0. Pero el que la correlación de Pearson te reporte el valor 0 no implica necesariamente que las variables son independientes, ¿no? La correlación de Pearson no te caracteriza la independencia, ¿no? Entonces, cuando Pearson te da el valor 0, como pudieran ser independientes, pudieran no serlo. En cambio, esta medida de dependencia tiene reservado el valor 0 para la independencia. Entonces, cuando esta medida te reporta 0, puedes estar perfectamente seguro de que las variables aleatorias son independientes. No te va a suceder como con la correlación de Pearson. La otra es que reserva su máximo valor cuando existe una relación perfectamente determinable entre las variables, donde f pues va a ser una función estrictamente monótona, porque ya vimos que se alcanza la dependencia extrema con f, una función ya sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿no? Ahí está la máxima dependencia, ¿no? Esto no ocurre tampoco con el coeficiente de correlación de Pearson, ahorita lo retomo un poco más adelante. Y otra muy importante, ¿no? Por eso es importante ese propiedad de invariancia ante transformaciones crecientes, ¿no? Ya vimos que si tenemos dos variables aleatorias continuas x y y aplicamos transformaciones estrictamente crecientes de x a y, entonces el vector xy tiene la misma cópula que el vector g de x h de y. Entonces, si tienen la misma cópula, pues tienen exactamente la misma estructura de dependencia. Y entonces, pues es de esperarse que una medida de dependencia pues asigne exactamente el mismo valor numérico a XY que a G de XH de Y en este caso. Entonces, esta propiedad la cumple. En general, la correlación de Pearson no cumple con esta propiedad. Ahorita lo vuelvo a comentar más adelante. ¿Bien? Ahora, hay otro tipo de medidas que no son de dependencia, se les conoce como medidas de concordancia. Voy a mencionar una de ellas, muy conocida, que es, esta es atribuida a Spearman. Spearman era psicólogo, se dedicaba a la psicometría, y bueno, él notó que algunas cosas con el coeficiente de correlación de Pearson no funcionaban muy bien, entonces él propuso una medida que ahora se conoce como medida de concordancia de Spearman. Él, por supuesto, no llegó a vivir y a conocer sobre la teoría de funciones cópula, pero a la hora que uno escribe o reescribe la propuesta de Spearman, o también se conoce como correlación de Spearman, en términos de funciones cópulas, pues resulta ser una distancia con signo. Digo, en general las distancias no se les ponen signo, pero bueno, hay el concepto de distancia con signo. Y vean ustedes que es casi igual a la medida de dependencia de Schweitzer y Wolf, ¿no? Lo único es que en lugar de aparecer esta integral doble en valor absoluto de su integrando, pues queda sin valor absoluto, nada más entre paréntesis. Entonces, esto lo que provoca, pues es que en un momento dado tome valores positivos y negativos, ¿no? En este caso entre menos 1 y 1, y eso solo tiene un pequeño inconveniente que ahorita voy a mencionar, ¿no? Pero al igual que las medidas de dependencia, también siempre existe para cualquier par de variables aleatorias continuas. ¿Por qué? Porque solo se basa en la cópula subyacente y la cópula subyacente siempre existe. En ese sentido, también es mejor que la correlación de Pearson, ¿no?
se mueve en la escala de -1 a 1, porque igual, pues al haber quitado el valor absoluto, pues entonces en lugar de 0 a 1 va de -1 a 1. Entonces, en ese caso, pues tiene una misma escala que la que tiene la correlación de Pearson. Ahora, tiene el mismo problema, que si las variables aleatorias son independientes, pues la correlación o la concordancia de Spearman vale 0, pero no al revés. Es decir, el que la concordancia de Spearman valga 0 no implica necesariamente que las variables aleatorias son independientes. O sea, no, las medidas de concordancia no son capaces de caracterizar la independencia. O sea, ese es un defecto que comparten con la correlación de Pearson, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la correlación de Spearman va a valer +1 si y solo si y es igual a f de x con f una función estrictamente creciente. Esto no te lo da o no te lo garantiza en general la correlación de Pearson, ¿no? Lo mismo que va a tomar su valor extremo -1 si y solo si y es igual a f de x con f una relación estrictamente creciente, ¿no? Y al igual que ocurre con medidas de dependencia, como ya lo explicamos, si g y h son transformaciones estrictamente crecientes, el vector aleatorio XY de variables continuas pues tiene la misma dependencia que g de x y h de y, por lo tanto yo espero que me reportes exactamente la misma medida, ¿no? Entonces, el único defecto que puede uno pensar desde el punto de vista de dependencia de las medidas de concordancia pues es que el que valgan 0 no implican independencia, ¿no? Pero no hay problema, pues para eso está la medida, por ejemplo, de Schweitzer-Wolf, ¿no? Que te reserva valor 0 para el caso de independencia. Pero tiene algo interesante, que es que te caracteriza cuando la relación es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, cosa que no tenemos con Schweitzer-Wolf, ¿no? O sea, te da el valor máximo si la relación es estrictamente monótona, pero aquí no puedes saber si la relación es estrictamente creciente o decreciente. Entonces, eso sí te lo da la concordancia de Spearman, y entonces, pues, lo mejor es utilizar o leer ambas medidas, tanto la dependencia de Schweitzer como la concordancia de Spearman, y conjuntamente pues te dan toda realmente la información que requieres, o la principal información que requieres para ir entendiendo la dependencia entre dos variables aleatorias continuas, ¿no? Y entonces, ¿qué con la correlación de Pearson? Bueno, ya adelanté algunos problemas que tiene, vamos a entrar un poquito a detalle de esto, ¿no? Entonces, recordemos que la correlación de Pearson se define, se calcula como la covarianza entre las variables aleatorias dividida entre la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Entonces aquí, ya desde aquí vemos que hay un problema, ¿no? Depende de la existencia de las varianzas, ¿no? De las variables aleatorias. Entonces esto hace que no siempre existe, ¿no? Entonces no es una medida de uso general. Pero aún suponiendo que existen las varianzas, hay un problema con la covarianza, ¿no? A la hora que uno reescribe la fórmula de la covarianza en términos de cópulas, pues sí, se parece un poco a la de Spearman, ¿no? O sea, nos aparece aquí 12 veces la integral doble de esta diferencia sin valor absoluto entre la cópula. O sea, sí toma en cuenta la información de la cópula, su distancia, ok, con signo respecto a la cópula producto, pero vean ustedes, aquí aparece multiplicada por la derivada de las inversas de sus funciones de distribución marginales, ¿no? Entonces, esto es muy malo, porque ya vimos que toda la información de la dependencia está en la cópula subyacente, ¿no? Que las marginales no tienen información acerca de la dependencia y que lo único que hacen es distorsionar visualmente los scatterplots, ¿no? Entonces, esto significa que en un momento dado puedo dejar fija la dependencia, es decir, sin que cambie la dependencia, nada más porque cambié una de las marginales, va a cambiar la covarianza y va a cambiar la correlación. Entonces, no cambia la dependencia, pero si cambia una de las marginales, cambia la correlación de Pearson. Entonces, la correlación de Pearson está mezclando o contaminando información de la dependencia con información que no tiene nada que ver con la dependencia entre las variables, ¿no? Este es el principal, o la raíz
de lo defectuoso que es la correlación de Pearson, si se le usa o se le pretende usar como una forma de medir dependencia entre variables aleatorias, ¿no? Entonces, resumiendo, ya dijimos, primer defecto, no siempre existe. A pesar de que la cópula siempre existe, la correlación de Pearson depende de la existencia de varianzas, ¿no? Segundo, bueno, sí, todo el mundo sabe, se demuestra que tiene una escala igual que la concordancia de Spearman, entre -1 y 1, ¿no? Pero tiene el defecto, igual que las medidas de concordancia, que bueno, si son independientes las variables, la correlación de Pearson es 0, pero no al revés, ¿no? Es decir, correlación de Pearson igual a 0 no implica independencia de las variables. Entonces, también tiene el defecto de la correlación de Pearson de que no caracteriza la independencia entre variables aleatorias, ¿no? Pero peor aún, ¿no? Puedes tener y igual a f de x, con f una función estrictamente creciente, ¿no? Que es la máxima dependencia que podrías tener, y esto no te garantiza que se va a alcanzar su valor máximo de +1, como sí ocurre, en eso es definitivamente mejor una medida de concordancia, ¿no? E igual, ¿no? Si y igual a f de x con f decreciente tampoco garantiza que va a alcanzar su valor mínimo de -1, ¿no? Y peor aún, ya vimos que si x y y son variables aleatorias continuas y les aplicamos transformaciones crecientes, ¿no? Si esas transformaciones crecientes son no lineales, pues entonces, a pesar de que la dependencia es la misma, la correlación de Pearson cambia. Por ejemplo, si tú en general tienes x y y variables aleatorias continuas positivas y aplicas logaritmo de x y logaritmo de y, ¿no? Que es una transformación muy común en estadística y en finanzas, ¿no? Pues la teoría de cópulas nos demuestra que en ese caso la cópula de x y del logaritmo de x y logaritmo de y es la misma, es exactamente la misma, no cambia. Y sin embargo, la correlación de Pearson sí cambia. Entonces no está cambiando la dependencia, pero nada más porque cambiaron las marginales, lo que decíamos, el problema de la covarianza, pues te va a dar un valor distinto, ¿no? Entonces es otro gran defecto de la correlación de Pearson, ¿no? Entonces, pues tiene muchos problemas la correlación de Pearson. Bueno, tiene remedio, este coeficiente tan popular, tan usado. Pues uno podría pensar, bueno, pues si ya nos pusimos de acuerdo, que gracias a la teoría de cópulas, pues esto es una representación, el vector f de x, f de y, es una representación única de la dependencia de x, y en el cuadrado unitario, siempre con marginales uniformes y ya sin la influencia de las distribuciones marginales. Pues ¿por qué no entonces mejor calcular la correlación de Pearson pues de f de x y f de y, ¿no? Al fin que, pues, si las marginales así son uniformes, ahí sí la varianza siempre existe, no va a haber problema, ya no hay influencia de las marginales. ¿Por qué no calculamos entonces la correlación de Pearson de este vector aleatorio transformado? Pues sí, si haces las cuentas, vas a llegar a que eso es justamente, vas a llegar a la fórmula de la concordancia de Spearman. O sea, podemos pensar en la concordancia de Spearman pues como una versión súper mejorada de la correlación de Pearson. O sea, de usar la correlación de Pearson a la de Spearman, pues usa la de Spearman. Digo, el único defecto que va a tener es que el que valga 0 no implica independencia. O sea, si quieres caracterizar independencia, tienes que irte a una medida de dependencia como la de Schwarzschild-Wolf. Pero fuera de ello, o sea, definitivamente, si quieres la escala de -1 a 1, pues usa Spearman, ¿no? O sea, Pearson ya no tiene ningún sentido estarlo ocupando, ¿no? Entonces, como última idea, antes de ir a la propuesta de visualización de dependencia, quiero hacer un breve comentario acerca de las secciones diagonales de una función cópula, ¿no? Aquí puse en una misma gráfica, como superficie en R3, la cópula producto, la que representa independencia, la cota inferior y la cota superior. Entonces ya dijimos, cualquier cópula, por ejemplo la cópula producto, está entre esta cota inferior y esta cota superior. Pero si uno ve gráficas de distintas familias de cópulas, pues todas se ven como así, igual, ¿no? Así,
No es fácil ver diferencias, son muy sutiles las diferencias entre distintas cópulas si las ves como superficies en R3. Quizás se notan un poco más a nivel de curvas de nivel, por ejemplo, ¿no? Pero de una manera muy rápida, y aún así no son sencillas de estar interpretando, pero una manera muy rápida de medio ver, no completamente, pero buena parte del comportamiento de una cópula y de distinguir unas cópulas de otras, es analizar tanto su sección diagonal, la diagonal principal, ¿no? Que es sobre la que está este doblez, por ejemplo, y la sección diagonal secundaria, ¿no? Que es donde está este otro doblez, ¿no? Y eso pues te da idea, no te caracteriza por completo, pero te da buena información de cómo está comportando la cópula y es más sencillo de visualizar, ¿no? O sea, la propuesta aquí es, bueno, la sección diagonal es pues ir viendo cómo se comporta la función cópula, pero sobre la diagonal principal, ¿no? Es decir, sobre t igual a t, o sea, t, t, ¿no? Y la diagonal secundaria, ¿no? Pues sería sobre t, 1 menos t. Entonces, así se ven las cotas de Frechet-Heffding, ¿no? Por ejemplo, esta es delta t, es la diagonal principal. Entonces, la cópula producto pues, sería t por t, t cuadrada, ¿no? Entonces, la verde es parte de una parábola, ¿no? Así se ve la sección diagonal de la cópula producto. Así se ve en rojo la sección diagonal de la cota inferior. Y así se ve la sección diagonal de la cota superior, que como es el mínimo de t con t, pues es t la función de identidad, ¿no? Y acá se ve cómo se ven las principales cópulas a nivel de su diagonal secundaria, ¿no? Aquí, en el caso de la cota inferior, es la constante 0. ¿Por qué? Porque es justamente, decíamos, este doblez, ¿no? Pues aquí está en el piso, ¿no? Vale 0, por eso es que aquí se ve 0 todo el tiempo. Luego aquí igual se ve una parábola, aunque orientada hacia abajo. La verde es la sección diagonal secundaria de la cópula producto. Y bueno, así se ve la sección diagonal secundaria de la cota superior. Porque recordemos que como superficie, ¿no? Es como el lado de una pirámide, entonces es como subir y bajar, ¿no? Entonces por eso se ve así con un pico, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver ya en la propuesta de lo que son los dependence plots que vamos a abordar a continuación, ¿no? Entonces, dplots, para decirlo cortito, o dependence plots, es la propuesta a visualizar en lugar de nada más quedarnos con los tradicionales scatter plots de las observaciones bivariadas originales, ¿no? Entonces, la idea es tener un conjunto de gráficas, van a ser 9 en total, sobre una misma. Entonces, vamos a dejar el scatter plot, quizás más por nostalgia o por costumbre que por otra cosa, porque ya vemos que está muy distorsionado, ¿no? Vamos a poner el scatter plot al centro. Vamos a poner un scatter plot, ahí me faltó una letra T, ¿no? Que es scatter con doble T. Un scatter plot de esta transformación que estamos proponiendo, que es la que debemos ver para las observaciones bivariadas, para poder ver la dependencia o la cópula subyacente, ¿no? Calcular las medidas de Schweitzer-Wolf y de Sperman, ¿no? Y ponerlos en una gráfica de barras por ahí, porque esos numeritos nos dicen mucho. Poner una gráfica de las secciones diagonales de la cópula, como una vista rápida al comportamiento de la cópula subyacente como superficie, ¿no? En R3. Y bueno, histogramas y boxplots marginales, que bueno, esos ya estamos muy acostumbrados a por separado. Los histogramas pues son aproximaciones de las funciones de densidad de las variables, y los boxplots básicamente nos ayudan a ver en dónde se concentra la densidad, y especialmente son útiles para detectar outliers, puntos, observaciones extremas, ¿no? Observaciones atípicas, digamos, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo. Este es un ejemplo teórico. Entonces, aquí al centro está el scatter plot de datos, ¿no? que se generan con cierta dependencia. Aquí abajo de X, aunque esté de cabeza, pero es el histograma de X, nomás que de cabeza. Aquí está el histograma de Y en verde, ¿no? Entonces, aquí lo que usé como marginal de X fue una distribución Kumara's-Gwami con modas hacia los extremos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo
hay una moda principal, ¿no? Hacia el 1, ¿no? Una segunda moda hacia el 0 y bueno, así la densidad, ¿no? Y para el caso de Y utilicé una textura con colas más o menos pesaditas, ¿no? Entonces esto generó y puse una estructura de dependencia que lo que quiero que vean es la diferencia entre los datos originales, ¿no? Y los datos de la cópula. O sea, estos datos de la cópula, ven ustedes, me está diciendo la mitad de las observaciones exhiben, la primera mitad de las observaciones, si las ordenamos en X, exhiben una relación decreciente. Y a partir de la mitad, la otra mitad de los datos ya se vuelve, cambia la relación y se vuelve creciente. Es una relación no monótona, ¿no? Eso no es exactamente lo que se ve acá, ¿no? Aquí parecía que casi todo el tiempo la relación es decreciente y solo al final como que hay una relación creciente. Pero aquí es donde lo visual es engañoso porque está distorsionado, especialmente por la marginal de X, ¿no? Porque lo que tenemos aquí es que hay muchísima densidad cargada hacia el 1. Entonces, realmente la mitad de los datos no está donde visualmente yo pretendería verlo, sino la mitad de los datos, por cómo está esta función de densidad, está muy cargada hacia acá, ¿no? Pero bueno, aquí ya vemos las observaciones de la cópula libres de esa distorsión que pueden introducir las marginales, ¿no? Y aquí sí ya veo perfectamente una relación decreciente la mitad de los datos y creciente la otra mitad de los datos, ¿no? Esto incluso lo puedo corroborar, digo, aquí es muy obvio, pero hay veces que en el scatter plot de las observaciones de la cópula no es tan evidente, pero aquí donde las secciones diagonales me dejan ver, ¿no? Recuerden que la parábola representa la independencia, ¿no? Que es la que va aquí en medio, ¿no? Entonces vean ustedes cómo la mitad de los datos va por abajo, entonces está más como hacia la cota inferior, relaciones decrecientes, ¿no? Y luego ya a partir de la mitad ya va por arriba. Y eso lo veo tanto en la diagonal principal como en la sección diagonal secundaria. Igual, va entre la cópula producto y la cota inferior, pero luego hay un cruce y se va por arriba y más cerca de la cota superior, ¿no? Entonces ahí es donde corroboro esto, que a lo mejor aquí no es tan claro, ¿no? Y luego acá puse como una gráfica de barras, tanto el valor de Spearman como de Schweitzer. Entonces, aquí Spearman prácticamente me da un valor pues, de 0, casi 0, ¿no? Pero Schweitzer sí me da un valor como de 0.5, ¿no? Entonces sí me está diciendo, sí, ahí hay bastante dependencia entre las variables, ¿no? Pero como es no monótona, ¿no? Entonces de repente va por abajo de la cópula producto, de repente va por arriba, pues ya saben, ese es el problema que tienen las medidas de concordancia, que lo que va por abajo se cancela con lo que va por arriba, porque no hay valor absoluto, entonces conservan el signo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, pues lo que hemos dicho, las medidas de concordancia te pueden dar un valor muy cercano a 0, pero no sabes si es porque de veras hay independencia o porque hay una dependencia no monótona como esto. Pero justamente el ver simultáneamente el valor de Spearman y de Schweitzer, cuando yo veo esta discrepancia tan grande, yo nada más de ver estos dos numeritos, o de ver esta gráfica, sin ver esto ya sé que lo que hay es que por momentos hay relación decreciente y por momentos hay relación creciente o viceversa. O sea que hay una relación no monótona entre las variables, ¿no? Cuando ves esta discrepancia tan grande, ¿no? Acá cuando pongo Spearman de color amarillo quiere decir que es con signo negativo, aunque la puse hacia los positivos, ¿no? Para que se vea mejor la gráfica de barras, ¿no? Cuando Spearman y Schweitzer tienen el mismo valor, entonces el mismo color, perdón, quiere decir que tienen el mismo signo, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es, si yo veo una gran discrepancia entre las alturas de Spearman y Schweitzer, automáticamente ya sé que hay una relación que es no monótona, que de repente crece y de repente decrece. Ya nada más de ver eso, y bueno, acá ya lo corroboro con las observaciones de la cópula, con las secciones diagonales, ¿no? Bien. Pero ahora vamos con datos reales, porque a veces los ejemplos teóricos, pues los construye uno para que sea muy evidente las ideas que quiere uno transmitir, ¿no? Pero bueno, hay que presentar también datos reales para que ver la utilidad de esto, ¿no? Entonces, estos son datos, ahorita les doy la fuente, son datos públicos,
que comparan el salario del director general de una compañía versus el de sus trabajadores. Y esto se hace en las 3,000 empresas más grandes de Estados Unidos durante el año 2023. Nosotros le vamos a llamar X a la variable salario del director en veces la mediana del salario de sus trabajadores, ¿no? Y le vamos a llamar Y a la variable la mediana del salario de los trabajadores de esa compañía en donde está este director, este CEO, ¿no? Entonces, la fuente, aquí se las pongo, ¿no? CEO versus Worker Pay in Top 3,000 United States Companies, ¿no? Está el enlace donde pueden descargar estos mismos datos si lo quieren corroborar, ¿no? Pero bueno, así se ven los datos, ¿no? Salario del director general en veces la mediana del salario de los trabajadores versus la mediana del salario de los trabajadores. Entonces, cada punto representa cada una de las 3,000 compañías a que hace referencia este estudio. Pues vemos mucha concentración de puntos, vemos outliers, ¿no? O sea, está como que muy distorsionado. Es difícil ver realmente aquí qué relación hay a partir de este scatterplot, ¿no? Pero si hacemos un dplot, ¿no? Conservo al centro el scatterplot nada más como referencia, ¿no? Y vean ustedes, ya que hacemos la transformación f de x de x, f de y, aquí tenemos las pseudo observaciones de la cópula subyacente. Aquí ya se ve más claro el asunto. O si no lo ven muy claro, quizás yo lo primero que voltearía a ver es esto. Para empezar, yo veo exactamente la misma altura entre Schweitzer y Sperman, pero como son de distinto color, quiere decir que Sperman vale como 0.57 y Schweitzer vale 0.57 y Sperman vale menos 0.57, ¿no? Pero al tener la misma magnitud, esto significa que la dependencia es monótona decreciente, ¿no? O tiende a estar mucho más cerca de una dependencia monótona decreciente, ¿no? Ya nada más de ver esto. Ahora me voy para acá y veo efectivamente, ¿no? Veo más puntos como hacia la diagonal secundaria que hacia la diagonal principal. No perfectamente, pero pues está la tendencia más hacia allá. Y si me quedan dudas, lo puedo ver aquí en las secciones diagonales. Pues veo que la curva negra, que es la sección diagonal de la cópula subyacente, ¿no? De la cópula empírica, calculada con base en estos datos, ¿no? Pues está entre la cópula producto y la cota inferior. Entonces está más hacia la cota inferior que hacia la cota superior. Y lo veo también aquí en la diagonal secundaria. Esto es la cópula producto, la diagonal, la cópula W, ¿no? La cota inferior. Entonces, igual la diagonal secundaria más hacia la cota inferior que hacia la cota superior. Entonces, estas 4 gráficas, ¿no? Me corroboran que pues la dependencia entre las variables tiende a ser más bien decreciente. ¿Por qué se ve tan distinto esto de esto? Bueno, porque vean ustedes las histogramas, ¿no? Pues sí, de colas pesadísimas, ambas, ¿no? Y eso genera una distorsión que no permite ver directamente en el scatterplot qué tipo de relación hay, ¿no? Incluso les presenté al inicio un scatterplot que se veía así, pero que eran independientes, ¿no? Entonces aquí como que entre ver independencia o dependencia creciente, aquí no lo ves. Hay mucha distorsión y ruido de las marginales. Acá ya quitamos el ruido de las marginales y ahora sí podemos apreciar muy claramente la dependencia entre las variables y medirla e interpretarla correctamente, ¿no? Va otro ejemplo con datos reales. Estos son datos de características de canciones populares en Spotify durante 2023, igual datos públicos, ahorita les doy el enlace. Y bueno, se miden muchas características de las canciones, ¿no? Yo aquí escogí 2, ¿no? El tempo y acousticness, ¿no? No sé qué sea eso, pero bueno, eso les importa medir, ¿no? Y bueno, pues la fuente aquí está, pueden descargar de ahí los datos, ¿no? Y bueno, así se ven esos datos, ¿no? Que quizá les recuerde una gráfica como de las que presenté muy al inicio, de cosas raras de independencia. Bueno, pues ahí está, el scatterplot de observaciones, ¿no? Pero pues vamos a hacer el dplot, ¿no? Entonces, estos son los datos originales y vean ustedes, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, a primera vista, las observaciones de la cúpula, como dijimos, o son independientes
o no están muy lejos, ¿no? A lo mejor la dependencia es muy débil. ¿Cómo salgo de dudas? Pues midiendo. Vamos a ver qué dicen Spearman y Schweizer, ¿no? Y sí, bueno, en una escala 0 a 1, pues sí, está más cerca de 0 que de 1, pero bueno, es 0.2. La magnitud es la misma, el signo es el contrario. Entonces eso quiere decir que, según esta medición, hay una ligera dependencia decreciente, ¿no? Entonces, me regreso aquí a los puntos, digo, bueno, ¿dónde veo eso? Ah, pues sí, veamos en las esquinas, ¿no? Vean ustedes cómo en la esquina superior izquierda y esquina inferior derecha, como que vemos más puntos, ¿no? No sé si se alcanza a ver, que en la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda. O sea, es sutil, ¿no? Por eso les digo, puede ser un poco engañoso esto, ¿no? Pero para eso también están las secciones diagonales, ¿no? Aquí es donde vemos ligeramente por abajo de la cópula producto hacia la cota inferior, igual acá, ¿no? Entonces sí, aquí ya como que corroboramos y decimos, efectivamente hay una ligera, o sea, no estás muy lejos de la independencia, ¿no? Pero sí hay una ligera dependencia decreciente, que aquí quizás no, ni forma de verlo, ¿no? Tan claramente, quizás ya con esta información pues sí, podríamos empezar a decir, sí, mira, como que esto, lluvia de puntos, como que se va así como hacia de izquierda a derecha, ¿no? Así como que una ligera inclinación, pero esto ya es con ayuda de esto y ya buscándole, ¿no? Y porque aparte, pues las marginales son bastante extrañas. Bueno, este es como tipo como Ramaswamy, ¿no? Con modas hacia los extremos, ¿no? Y esta pues sí está un poquito más extraña, ¿no? Bien. Entonces, como conclusiones, pues si de analizar dependencias se trata, para cualquier par de variables aleatorias continuas X y Y, pues la sugerencia es estimar y analizar la cópula subyacente, porque es ahí donde está toda la información de la dependencia y está libre de la distorsión o el ruido que meten las marginales para efectos de analizar dependencia, ¿no? Lo que hay que hacer, si acaso, si queremos una visualización, es tratar de interpretar el scatter plot, pero de f de x, f de y, en lugar de directamente el scatter plot de x y y como usualmente se hace, ¿no? Y calcular pues la medida de dependencia de Schweizer-Wolf, sobre todo porque esa es la que nos garantiza que si vale 0 es porque de verdad hay independencia, ¿no? Entonces, pero también calcular la medida de concordancia de Spearman y compararlas, porque ya vimos que de manera conjunta me ayuda para saber si la dependencia es monótona o no, y en caso de ser monótona, si es creciente o decreciente. El signo de Spearman ya me dice, en el caso de dependencias monótonas, si la relación está más cerca de ser creciente o más cerca de ser decreciente, ¿no? Y pues ya ni voltear a ver la correlación de Pearson. Ya vimos y ya argumentamos que si acaso la concordancia de Spearman pues es la versión mejorada de la correlación de Pearson. Entonces ya hoy en día de verdad no tiene ya caso estar usando la correlación de Pearson. Tiene muchos defectos, no debe de usarse como medida de dependencia. Muy bien, pues si quieres analizar ya detalles más técnicos de esta propuesta, pues te invito a revisar el artículo que escribí junto con el doctor Manuel Rubio Sánchez, ¿no? Te voy a mostrar cómo encontrarlo, está en mi página de internet, ¿no? Escribes mi nombre, Arturo Erdel y Google Sites, ¿no? Así como está ahí. Entonces te va a aparecer el enlace para ir a Google Sites y aquí en el menú te vas a investigación, entonces buscas en mis publicaciones de 2024, aquí dice Visual Analysis of Bivariate Dependence Between Continuous Random Variables, ¿no? Entonces ahí pues puedes descargar el artículo, verlo, comentarlo, y bueno, pues si quieres comentar algo, te interesa más de esto, pues igual aquí en mi presentación viene mi correo electrónico y con mucho gusto atendería yo sus comentarios, sugerencias, observaciones, críticas, lo que gusten. Muchas gracias por su atención.